Bienvenidos a Testigo, un podcast en donde escuchamos historias reales contadas por sus protagonistas y cómo sus vidas fueron transformadas. Yo soy Mónica González. Yo soy Lisbeth Calderón y el día de hoy nos acompaña un hombre que para mí, la verdad, lo admiro mucho. Para mí ha sido como un maestro. Él ha sido como un guía para mí, para aprender de muchísimas cosas. Y bueno, pues yo algo que puedo percibir en él cuando platico con él son 3 palabras. Es fe, amor por la gente y pasión por lo que hace. Él es pastor en la actualidad de la iglesia Llamas Vivas, y él ha participado también en proyectos de como misionero en la Sierra de Oaxaca, de Veracruz, y yo creo que también es misionero de las calles más cercanas a él. La gente lo conoce porque él no se guarda palabras de amor y de aliento y de esperanza para todo aquel que le rodea. Y bueno, te damos la bienvenida. Él es Fernando López. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Ya con esa presentación hasta dije, wow, todo eso soy yo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues efectivamente estamos pastoreando en una iglesia que se llama Llamas Vivas. La visión que tenemos es tener una doctrina lo más limpia posible, que creo que nunca se alcanza, porque siempre uno comete errores, pero buscamos tener como ese contacto con la gente, ese contacto con la gente que deberíamos de tener contacto como hijos de Dios, el borracho, el drogadicto, el que está en la calle, el que huele feo, el que nadie quiere abrazar, y pues tenemos la oportunidad de ver cuando se le abraza, cómo su vida cambia. Wow. Todo cambia en ellos. Claro. Bueno, pues quisiéramos que nos platiques un poquito acerca de ti, de tu contexto de vida, cómo fue tu infancia. Pues muy bien, crecí en Iztapalapa. Creo que ya con eso decimos un poquito. Ya no sé en qué zona de nuestro país es más fea, ¿verdad? Pero crecí en Iztapalapa, en una colonia, Santa Cruz Mellehualco, no sé si la ubican. En esta colonia hubo, pues, obviamente, de todo tipo de cosas, ¿no? Realmente siempre tuvimos como un acercamiento. Ahí fue donde tuve acercamiento con el drogadicto, que a lo mejor muchos no querían acercarse, y yo de niño, pues, tal vez un tanto inocente, iba y les hablaba, hola, ¿cómo estás? Y todos me decían, ¿por qué le hablas, no? Él asalta, él roba. Pues sí, pero a mí no. Ahí tuve acercamiento con este tipo de personas, aprendí a interactuar con el pandillero, hijos de pandilleros, de líderes de pandillas, eran mis amigos, eran con los que yo jugaba. Y pues viví de todo, porque me tocó una vez un niño que me dijo, ¿de dónde eres? No, pues ya le dije, no, yo soy de por allá. Ah, de esa zona, sí. Y se me lanzó a trancazos, porque dijo, yo soy nuestros enemigos. O sea, adquirían las mismas costumbres de sus padres. Entonces, hasta ese momento, pues yo no sabía cuál era el plan que Dios tenía en mi vida. Sí. Yo no sabía que Dios me iba a llamar a trabajar con cualquier tipo de persona. Pero eso me ayudó, porque me fue como el temple, ¿no? También entenderlos, saber que Dios va a trabajar con ellos, pero aguas, ¿no? O sea, porque hay gente que es como abusiva, ¿no? También me ha tocado predicar a gente que me dice, ¿tú me puedes ayudar? Sí, claro. Y entonces de pronto ya van y te dicen, oye, ¿me puedes prestar tantos miles de pesos para...? Espérame, ¿no? O sea, como que ahí hay que tener un balance, un cuidado. Todo eso lo aprendí de chico. Y pues yo tengo un acercamiento, un encuentro con Dios. Yo conocí a Dios desde niño. Sí. Pero lo conocía, y como dice la Biblia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque yo tenía 20 años aproximadamente cuando atravieso una enfermedad de desmielinización. La desmielinización es como un líquido en los tendones que lo que genera, que si no está esa mielina, da un tipo de cortocircuito, algo así me explicaron. De hecho, es que yo estaba cuadraplégico. Wow. De un momento a otro quedó cuadraplégico, y mi familia pues deshecha, 20 años, ¿no? Muy jovencito. Con un futuro, o sea, según yo. ¿Qué futuro? Pues quién sabe, ¿no? Porque así como iba no tenía mucho futuro.
Pero cuando estaba en ese lugar, Dios habló a mi vida muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me dijo, tú vas a salir caminando de aquí. Yo no sé, vi una luz, pero para mí fue impresionante porque, pues, a mí nunca me habían dicho que eso era la presencia de Dios. Inclusive, mucho tiempo me pregunté, ¿eso es la presencia de Dios? O sea, a pesar de que Dios respondió a lo que Él había prometido, yo estaba en esa cama y me dijo, tú vas a salir caminando de aquí y vas a dar testimonio de mí. Y vas a hablarle a la gente, pero tú vas a ser diferente. Yo, wow, qué bueno que me lo dices porque ya de entrada ya soy diferente, ya era diferente yo, ¿no? Sí. Yo sé, mi familia, ¿no? ¿Qué haces ahí? No, siempre yo era diferente. Entonces, pues cuando Dios habla eso a mi vida, me da día y hora a la que voy a salir del hospital. Wow. Pero ¿cómo fue esta parte no sé si nos puedas platicar un poquito más o sea, te empezaste a sentir mal, o sea, ¿cómo fue? Como de pronto ya no podías moverte. Hay un cúmulo de factores que se empiezan a dar a mi alrededor. Uh-huh. Uno, tengo un accidente en moto. Ya. Y bueno, me arrastra una camioneta. Sin embargo, seguía caminando. Pero ya saben, ¿no? Que te tienes que atender. Y yo siempre fui muy decidioso con eso de la atención médica. Donde yo crecí, es como la hierba, ¿no? Si te das, te diste. Entonces, pues, muchas cosas yo no acostumbré desde niño a darme como ese mantenimiento en el doctor. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó de que yo no sabía lo que era, por ejemplo, ir a un dentista que me hiciera una limpieza, ¿no? O sea, como que ese cuidado personal no lo teníamos mucho. Entonces dije, me siento bien. Me seguí. ¿Y tan joven? Sí, con fuerza, Uh-huh. ¿no? Sí, Me también. sentía bien. Pero sucede que este accidente se da porque yo tuve que trabajar, mi papá acababa de morir. Mi papá muere de cáncer y entró en depresión. Conocí gente que en vez de que me aportaran, me restaban mucho. Entonces entré en una depresión profunda. Fue algo muy fuerte. Me dicen los doctores que pudo haber sido eso. Entonces, la verdad, yo nada más recuerdo que un día me voy a despedir de mi mamá para ir al trabajo. Mamá, ya me voy, la abrazo y ya no recuerdo más. Después estoy en el hospital, no reacciono, estoy visco, algo increíble. Wow. Babeando, mi cara así como colgada, muy feo. Y pues los doctores viendo que tenía, ¿no? Recuerdo otro momento, cerrar los ojos, abrir y vi a mi mamá, pero no la reconocí. Y vi a mi hermano y lo reconocí porque él siempre me apoyaba y le decía, oye, ya es hora de la comida, tengo hambre, como a las 2 de la madrugada. Le dije, sí, tenía como hambre esa hora y volví a dormir, o sea, no. Recuerdo como flashazos hasta que ya estaba en piso. Tomando en cuenta que estaba en el ISSSTE, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Quién sabe, no? Ya saben que entré en urgencias, dicen que estuve varios días en urgencias, y en lo que subí a piso, y yo nada más recuerdo que recupero como mi razón, cuando estoy dormido y veo esa luz que me habla, o sea, una luz muy fuerte, y me dice, tú vas a hablar de mí. Pero estabas despierto. No, en ese momento yo seguía dormido, pienso, porque la verdad estoy perdido, muy perdido entre dormir y despierto en ese periodo. Sí. Pero muy perdido. Yo recuerdo muy bien esto. Me vas a conocer, porque no me conoces, y vas a caminar conmigo, pero vas a tener que aprender de mí, a obedecerme, a caminar conmigo. Me dio como muchas instrucciones y después me dice, sales tal lunes, 10 de la mañana. Así una cosa muy exacta, ¿no? Y ya saben, ¿no? En ese momento ya regreso, veo al doctor que me revisa y le digo, oiga, es que no siento las piernas. Y me dice, no, pues no, ya no vas a caminar. Son bien lindos, ¿no? Los doctores. Sí. Ya no vas a caminar y a unas 2 camas había una persona con un respirador artificial. Y ese era mi futuro. Y empezaban ya a ver todo eso, o sea, me iban a poner como una camita para las llagas, o sea, ya empezaba todo a caminar para allá. Y yo que extrañaba
comer palomitas en el cine y caminar en una plaza. Yo extrañaba eso. Sí. Y decía, o sea, nunca voy a volver a caminar. Pero me acababa de decir Dios que iba a caminar, ¿no? Entonces fue un choque, así como... Entre esperanza y tristeza. Sí, esperanza contra esperanza. ¿Y ¿A quién le crees? en algún momento te derrumbaste por esta noticia? Pues la verdad que al principio sí, pero de pronto yo reacciono que, pues que Dios, si Dios lo hace, si Dios lo habló, pues Él lo va a sacar. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer. Y recuerdo muy bien que ahí empiezan mis primeros como, de mis primeros como flashazos para servir a Dios, porque al lado había un señor en una cama que también estaba ido, o sea, un señor que inclusive escuchaba que esperaban que muriera, y yo veo su vida, o sea, cuando lo estoy viendo veo su vida y dije, wow, y le digo, Señor, déjame predicarle, o sea, yo en mi cama y voy mal, pero ya quería predicar al que estaba al lado del otro, déjame predicarle. Dame 10 segundos de lucidez con él, porque él decía puras tonterías, o sea, estaba como oído, ¿no? Y ¿Él estaba diagnosticado con lo mismo? la verdad es que no sé exactamente con qué estaba diagnosticado, solamente me acuerdo que estaba bien ido, bien mal. Y a la otra cama estaba el señor con su respirador, el joven, era un joven con su respirador. Entonces, cuando yo quiero hablar con él, yo siento de parte de Dios que le da unos segundos para hablar conmigo. Y le digo, ¿me entiende? Y se me acaba viendo y me dice, sí, dime. Y dije, ay, wow, hasta que reacciona este señor. Y le digo, tú hiciste esto, yo te veo que hiciste esto y veo que también hiciste esto. Pero Dios te dice que si tú lo aceptas, Él te puede perdonar. Y eso fue para él algo así fuerte, creo, porque empieza a llorar. Hacemos una oración, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Una cosa muy bonita, y se queda dormido. Posterior a esto, pues ya despierta y otra vez en su mood de antes, según yo. Y ahora dije, como que estaba ya en medio, ¿no? Porque cuando despierta llega su hijo. Y le dice a su hijo, papá, ya vine, siempre lo saludaba. Y le decía, sí, hijo, ya viniste. Agarra mis cosas porque yo ya me voy. Y señala hacia enfrente, ya me van a llevar, yo ya me voy, le dice a su hijo. Y su hijo, cuando yo veo que está platicando con él, le digo, ya hablé con tu papá. Ha de haber dicho un loco y otro loco. porque pasé momentos de locura. O sea, me decían loco. Me fue a visitar una prima que me dijo, ay, pobrecito de ti, primo. Y le dice a su novio, es que él ya quedó mal. Él ya no va a reaccionar. Los que han venido a verlo dicen que... Y yo escuchando todo, ¿no? Y yo ya muy cuerdo. Le digo, prima, estoy aquí, te estoy escuchando. Le digo, y yo voy Estás mal tú. ¿De qué está mal eres tú? Pensando el día que voy a salir. No, le digo, y es más, voy a salir el lunes a las 10 de la mañana. Y se le queda viendo a su novio y le digo, ¿ves? ¿La ves? Está bien loco. O sea, él ya no sale, de aquí ya no la libra. ¿Ya te podías mover? ¿O todavía...? Ahí ya podía hablar y podía hacer muchas cosas, inclusive dejé de babear. Fue algo padrísimo para mí dejar de babear. Y ya podía ver bien porque las cosas cambiaban de color, una cosa así, pared blanca, amarilla, azul, o sea, me recordaste Dumbo cuando se pone en la cámara y todo de colores. Y yo estaba así. Okay. Y cuando hablo con esta persona, con el hijo, le digo, yo ya hablé con tu papá. Él hizo esto, y esto, y esto, y esto. Y dice, a veces, ¿quién te dijo eso? Le digo, pues es que yo lo vi. Yo hablando, todos entendían mi idioma. Él está loco, pero vi que le impactó tanto que empezó a llorar. Me dice, pero es que ¿quién te dijo esto? Le dije, tu papá. Y sabes una cosa, tu papá ya aceptó a Jesús. Y lo que te dijo es verdad. Él ya se va. Y entonces yo lo veía así como contrariado, o sea, y efectivamente, su papá partió esa noche. Y yo digo, wow, yo lo veo como el primero que lanzamos, ¿no? Ya va el primero ahí. Y a partir de ahí, yo quería salirme antes del hospital. Y le dije a mi hermano Marco, dije, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir de aquí, ya no quiero estar aquí. Ve por mis cosas, ya me quiero ir. No es que no te puedes ir así, te tienen que dar de alta. Porque si no hay consecuencias, tu seguro y no sé qué tanto tema, ¿no? Logramos convencer a un doctor que me diera de alta el viernes. Y dije, me voy el viernes.
Y después decía, pues le gané a Dios. Dios, que el lunes yo me voy el viernes, ya no tengo nada que hacer aquí. Y el viernes por la tarde, yo bien feliz, que ya me iba, porque para esto, algo que me impulsó mucho a irme, es que yo sentí en el corazón algo que después vi en otros testimonios y dije, wow, o sea, qué increíble cómo Dios habla lo mismo cuando quiere sanarte. Al que cree todo le es posible. Y la fe es llamar a las cosas que aún no son como si ya fueran. Yo así lo vi. Y yo leía la Biblia y decía, yo ya estoy sano. Yo ya estoy sano. Él dijo que yo estaba sano. Yo le creo a él. Y después pensé, pues si huele a pollo y sabe a pollo, es de pollo. Si camino como sano, si pienso como sano, yo estoy sano. Qué poderoso, sí. Sí. Jesús me dijo que estaba sano. Yo le creí. Así que doy mi primer paso para irme a bañar. Pero ese primer paso me costó mucho trabajo. Me acuerdo jalar mis piernas para que se paren. Y no se pararon. ¿No? Y me fui arrastrando. Y lo más asqueroso que he hecho, porque lo reaccionó después y dije, guácala. Me fui trapeando el piso del hospital del ISSSTE, porque yo quería llegar y si me ha agarrado una enfermera me regresa. Sí, claro. Pero yo dije, yo voy a llegar al baño y me voy a bañar. Y iba sintiendo, y era algo muy complicado porque yo los pies de pronto los sentía, de pronto no los sentía y empezó así como... Y yo sí, no me importa, llegué al baño como pude, me costó mucho trabajo alcanzar, abrí. Fue un rollazo. Pero llegué a mi cama y mis pies ya movían más que cuando yo bajé de la cama. A tal grado que yo ya podía subirme a la cama. Y para mí... Tú solito. Sí. Y bañado. Y rasurado. ¡Wow! O sea, ya había logrado mucho. Y llegó el doctor y yo no sabía que él tenía un protocolo que era picarme con una aguja. Ay, no. Ay. Pero yo no lo sabía. Porque lo había hecho, pero no lo no sentías. Ni era consciente de eso. Sí. Ya estoy normal. Llega el doctor. Hola, ¿qué tal? Y me pica y brinco. Y digo, algo me picó. Se acaba viendo y me dice, ¿sentiste? Y digo, sí, sentí. A ver. Y otra vez yo... Así cálmese, ¿no? Sí, empezó a picarme. O sea, yo, la verdad es que tontamente, pues si sabes que no puedes caminar, es obvio que están revisándolo, ¿no? Claro. Y me mandan a hacer un estudio, así de, llévalo a hacer este estudio. O sea, esto no es normal. Y es un estudio donde te ponen como un pico de un lado y otro piquito del otro, puntas metálicas, y lanzan como un toque para ver si hay transmisión en los pies, y yo ya sentía todo. Brincaba en cada toque, en cada toque, ¿sientes? Sí, siento. Y entonces, pues yo me podía ir. Dije, eso fue lo que me animó mucho, ya siento. Y vi que ya iba a volver a caminar, mis músculos estaban muy débiles, pero sabía que podía. Y yo decía, Jesús me sanó. Si Él me sanó, entonces eso es lo que me motiva a pedir el viernes que me vaya. Y me dijeron, si te vas, porque fui muy necio, te vas bajo tu responsabilidad, me firmas y te quedas 6 meses sin servicio médico. Wow. ¿Qué tiempo había pasado? ¿Sabes más o menos qué tiempo había pasado de que habías entrado a ese viernes? Pues mira, más o menos lo que hemos calculado fueron como 3 semanas, yo creo. Ya, como 3 semanas. Pues, o sea, fue rápido para cómo llegaste y cómo estaba sucediendo todo, ¿no? Sí, porque 3 semanas antes no podía caminar. Sí. Y después de 3 semanas ya puedo volver a caminar. Entonces, pues pido mi alta el viernes. Yo quiero irme el viernes. Oye, pero ¿qué dicen los médicos cuando ven este como proceso tan rápido? Me empezaron a mandar estudios. Ajá. E inclusive me dijeron, a veces el cuerpo se recupera así, pero vas a empeorar. Si tú te vas de aquí, vas a regresar. Ajá. Y no te vamos a aceptar. Entonces piénsalo, porque tú al firmar estás perdiendo 6 meses este servicio. O sea, era la norma, no sé si siga esa norma, estamos hablando de 2020. 2020. No, 2020, pero en el 2000, cuando yo tenía 20 años. Entonces, en el 2000, yo estaba en esa situación y el doctor me dijo, 6 meses te quedas sin servicio. Ok. Yo firmo, pero el viernes no me pudieron dar de alta. Porque el doctor, cuando el que firmaba,
Atendió una urgencia. Hubo un problema, una persona, algo pasó. Me dijeron, está atendiendo una urgencia, no te va a poder firmar. No hay problema, me voy mañana, ¿no? Mañana sábado. Es que mañana dijeron, no trabaja. No, no, las altas son el lunes. sí, claro. Fin de semana no. Lo Sí, no se sabemos. puede. Lo más que podemos hacer es que, mira, si quieres el lunes a la mañana, a las altas, que en ese entonces me dijeron, a las 10 de la mañana te firma. Y yo, wow, perdí, ganaste. O sea, tenías razón, me voy a ir el lunes. Sí. Y así fue, el lunes 10 de la mañana me firman y salgo caminando por mi pie. Y a partir de ahí inicia ese proceso en donde ahora yo quiero servir a Dios. Ese es como mi momento más importante tal vez de conocer a Dios. Pero a partir de ahí la vida ya se empezó a volver muy diferente. La vida nunca más volvió a ser igual. Después de eso yo estudio la ingeniería en sistemas. Me dijeron que mi cabeza no iba a dar y en verdad fue difícil porque al principio yo me acordaba que subía en el metro pero no me acordaba qué estaciones eran. Y entonces decía, pues no importa, soy sano. Y recuerdo muy bien que tenía que ir a Chilpancingo y bueno, un rollo, porque qué estaciones eran, cómo era. Y yo seguía creyendo, decía, no importa, soy sano. La palabra de Dios dice que cree todo es posible. Él creyó, yo creo en él cree en mí, yo creo en él, o sea, él cree que yo voy a obedecerlo, yo lo voy a obedecer, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces salí a la calle y dije, Señor, yo creo en ti, en tus manos me pongo. No me acuerdo ni cómo dice el camión, me acuerdo que es un camión. Fue muy fuerte porque hasta me quitaban la comida, me daban de comer y me la quitaban. ¿Qué comiste? No sé, no me acuerdo de otra cosa. O sea, que había todavía como un torbellino aquí en la cabeza después de pues O sea, tiempo, fue ¿no? una sanidad paulatina. Fue Sí, algo paulatino. me sentía como Dory. O sea, no me acordaba de nada. 30 segundos después ya no me acordaba de nada. Okay. Y sí, fue paulatino. Pero yo seguía aferrado a la palabra de Dios. Porque Él me dijo, el que cree todo es posible. Y me lo dijo Él. Entonces yo le creo. El que cree todo es posible. Eso iba a ser el gimnasio de lo que un día iba a empezar a enseñar a la gente. Y la gente un día iba a empezar a sanar. Y empecé a ver milagros a través de creer eso. Para mí fue un tema difícil. Déjame darte un poquito de contexto. Yo tengo 4 dedos. Yo nací con 4 dedos. Bueno, con 5, pero me tuvieron que quitar uno. Ajá. Esto se llamaba sindactilia complicada. Y sin algunos músculos. Y algunas situaciones de niñez. Ajá. Entonces, hay que creer todo es posible. No importa lo que estés viendo. Y de repente me decían, hay una persona enferma, hay que orar por ellos para que sanen. La cabeza choca. Claro. Si tú estás enfermo o si tú no estás bien, ¿cómo vas a orar por alguien para que sane? Uh-huh. Para que cree todo es posible. Y yo oraba por las personas y las personas sanaban. Pero eso fue mucho el gimnasio, el creer. O sea, para mí esa cita... Qué padre analogía, la verdad, porque justamente eso es, o sea, eso se hace con la fe, ejercitarla, ¿no? Sí. Sí, la fe se tiene que ejercitar. Si no la ejercitas, es muy difícil que... Bueno, esa es mi experiencia personal. Es muy difícil que tú puedas ver que algo suceda si tú no tienes fe. Pero no pude yo creer en un milagro como los que después iba a ver. No iba a poder creerlo si no empezaba a creer por lo básico. Porque te envalentona. O sea, sí. Es como si ganaras... Se me figura el pueblo de Israel. Ganaron el primero y dijeron... ¡Wow! ¡Ganamos! Enfrentamos una victoria y ganamos. O sea, una batalla y ganamos. Quiere decir que si ganamos a este que está chavito, le voy a ganar al siguiente, ¿no? Que está más poderoso. O a lo mejor puedo intentarlo. Así lo veo. Como que el poder ganar a los primeros me dio la fuerza para enfrentar a los siguientes. Y en tu propia vida, aparte. Sí. ¿No? Sí. Te vuelves empático. Uh-huh. Acabas de hablar por una persona. Y la persona no ve ninguna sanidad en su cuerpo. O sea, Dios acababa de hablar conmigo, pero no me paré corriendo al baño. O sea, esa noche todavía me pusieron el pato y todo para cambiar. O sea, y Dios acababa de hablar conmigo. Y no me hubiera encantado que fuera como en la Biblia. ¿Eh? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y que me levantara de un trancazo.
Pero no Pero fue no. así. Fue algo que tuve que empezar a tomar con la fe que Él me había dado. Porque Él me dijo hay que creer que es posible. Entonces, eso para mí era la herramienta. Tenía que ejercitarla. Claro. Y aparte de lo que dices, o sea, siento que es súper importante porque a veces pensamos en milagro y pensamos que es como dices, como ahora, ¿no? Sí. Y no, o sea, puede suceder, pero puede suceder, como dice Liz, paulatinamente y de todos modos lo ves, de todos modos está sucediendo, a lo mejor no en el tiempo que tú quisieras, pero está sucediendo, ¿no? Claro, y eso te entrena, Ujú. porque en todo ese proceso está la pelea de la mente, ¿eh? ¿Cómo te dices sano si todavía estás así? ¿No la habrás regado al salirte del hospital? ¿Cómo se te ocurrió salirte? Ni siquiera sabes dónde está el metro. No lo intentes, no vas a regresar a tu casa, no vas a saber regresar. Y si vuelves a caer, ¿qué va a pasar contigo? Wow, o sea, es una batalla, ¿no? Todos. Sí, una batalla. Es todos los días silenciar esa voz y decir, no nada más no te escucho, ahora también te hablo. Soy sano en el nombre de Jesús, mejor cállate. Eso es un paso muy duro para mí, pero durísimo, durísimo. Y cuando yo sentí en el corazón que eso que viví podía vivirlo alguien más, ahí empezó. Ahí empezó porque terminé la ingeniería cuando no podía reaccionar. Terminé la ingeniería en sistemas computacionales, yo soy ingeniero. Después de terminar la ingeniería, pues lo típico, ¿no? Te vas a trabajar. Pero aquí sucede otra cosa impresionante. Me dicen, va a venir un hermano que hace sanidades y milagros, y los pies crecen, y los mudos hablan. Una persona impresionante. Entonces yo estaba así como intrigadísimo. Dije, yo quiero ir. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en primera fila. O sea, quiero ver cómo sana, quiero ver cómo ministra. Y quiero ver cómo lo hace. Porque yo así me veía, ¿no? Voy a decir las mismas palabras que él dice a otra persona para que sane. O sea, quería volarle la receta. Ajá, exacto. Y luego ya pongo la receta. Entonces me fui y me senté en primera fila. Y estaba ahí, y el pastor en ese entonces, el que estaba ahí, me dijo, ¿me puedes ayudar a tomar fotos? Excelente. Si tomo fotos, ahora sí estoy en primerísima fila. Entonces agarré mi cámara y empecé a tomar fotos. Y mientras tomaba las fotos, yo veía que Dios actuaba. Y vi, o sea, me acuerdo de un niño que llevaba su zapato ortopédico, era un zapato pequeño, y este niño tenía el pie más chico que otro. Entonces le dicen el nombre de Jesús, y yo veo cómo va creciendo, y se va con su zapato en la mano, ¿no? O sea, yo lo vi, nadie me lo contó, o sea, para mí fue impresionante. Y dije, eso quiero yo. Eso quiero yo. Exactamente, eso fue lo que Dios me dijo que iba a hacer, entonces yo quiero eso. Y entonces, ¿quién quiere que ore por ustedes? Yo. Y bien chistoso porque, pues a lo mejor hubiera podido pedir por mi mano. Nunca se me ocurrió. por no usar lentes. No, le dije, ya que estaba ahí, se me ocurrió nada más el estómago, que me duele el estómago. Como que yo quería un pretexto para que él orara por mí. Solo para que se acercara. Sí, porque una vez así le andaba robando la unción. O sea, yo quería eso que él tenía. Y le dije, no, yo, pues mi estómago. Sí, claro, pásale. Pone su mano y me dice, se empezó a reír. Me dijo, hola colega, tú vas a trabajar como yo. Y esto que estás viendo que yo hago, tú lo vas a hacer. No, pues, me envalentonó tremendamente. Esa noche, cuando él está ministrando, yo recuerdo muy bien que mi corazón estaba ya en servir a Dios. Acababa de terminar la carrera y sentí una voz antes de llegar a ese servicio que me decía, ¿y si me sirves? Y dije, si te sirvo, nada más dime algo, ¿cómo le explico a mi mamá? Y entonces, en ese entonces tenía una novia. ¿Cómo le explico que lejos de ponerme a trabajar, voy a servir a Dios? Que acabo de terminar la carrera. Y la universidad no fue barata, porque para esto mi mamá se aventó la puntada de pagar la universidad. Dije, ¿cómo le digo? Sí. No, ahorita yo tengo que irme a trabajar. Le dije, yo lo voy a hacer, pero solamente si tú
le explicas a mi mamá y le explicas a la gente. Entonces mamá estaba en ese servicio. Y cuando me está orando por mí, él me dice, no te preocupes y que la gente no tenga miedo. Yo pago mejor que cualquier empresa. Pues para mí fue... Al otro día me fui al Instituto Bíblico. Después del Instituto Bíblico ya di cátedra en el instituto. Terminé el instituto. Tuve oportunidad de dar clases en el Instituto Bíblico. Y después me fui a mi primer viaje misionero. Y ahí fue donde empecé a ver sanidades y milagros. No todavía fluyendo como por mí. Había una persona que oraba y veía gente sanar. Estabas aprendiendo. Sí, en un instituto de fe. Y yo tenía que aprender fe. Entonces las personas empezaban a sanar porque esta persona oraba. Y yo pensaba que era por eso. O sea, es porque la persona está orando. Y yo veía que sanaban. Y yo veía que sanaban. Pero todo se destapa en mí en un servicio en el que había una iglesia muy chiquita. Y yo pertenecía a una iglesia más grandecita. Y el pastor dice, ¿a quién mandamos? Yo no predicaba, era malísimo predicando. O sea, de hecho que una vez intenté predicar y lo hice tan espantoso que me fui casi corriendo del lugar. Casi corriendo. O sea, recuerdo que yo iba a pie y salí de ese lugar y me fui rápido, le hice la parada del primer micro y vámonos. O sea, ¿qué hice aquí? A donde vaya. ¿A dónde vaya? Una vergüenza muy grande, yo no sabía predicar. Entonces dijeron, ay, esa iglesia está bien lejos. Y alguien por allá dijo, pues manda a Fer. Nadie quería ir. Fer, tú quieres aprender a predicar. Y no te ha ido muy bien. Practica, ve a esa iglesia. Pues ahí me ven yo bien contento yendo a la iglesia. Muy nervioso. Cuando yo me entero, yo empecé a ayunar y orar. Y dije, Señor, yo quiero en verdad. Como que no ser ese chafa, ¿no? Como que mejor tú habla, tú guía. Y llegando a ese lugar, vi una nube que empezaba a bajar. Y me llamó mucho la atención porque nadie la veía. Y yo veía a la gente, y veía a la gente, y yo veía a la nube, y veía a la gente. Decía que algo está pasando. Sí sentí que algo pasaba. Sentí esa presencia muy fuerte. Cuando va bajando esa presencia, el pastor de esa iglesia, yo lo veía impactado porque hubo una señora que estaba en silla de ruedas. Y cuando yo veo que va pasando donde está ella, la señora se levanta. Wow. Y entonces dije, esto es algo más fuerte de lo que esperaba. Me envalentonó. Dije, eso es lo que he estado buscando. Entonces, creo que di la mejor predicación de mi vida. Envalentonado. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué es eso? Y me decía, es mi presencia. Y vi gente sanar. Y ahí empezó. Vi gente sanar y yo predicaba porque decía, ese es Dios. Terminé cantaba y predicaba, hacía todo, ¿no? Entonces, como ahora. Y entonces, cuando veo esa nube que va bajando desde la alabanza, cuando veo que en la predicación la gente se levanta, empiezo a hablar de fe. Si tú crees, al que cree todo es posible. Y empiezo a ver que la gente lloraba y gente sanaba. Y Dios empezaba a hablarme de las personas. Y yo veía como una película de las vidas de las personas. Y decía, Dios te dice que Él te ama. Y de pronto, un servicio que iba a durar 40 minutos, llevaba 3 horas. Wow. Y no se acababa. Y no había que la gente quisiera que se acabara, pero pasó algo interesante, porque en esa iglesia, en ese momento había algo así, era chiquitita, era como unas 15 personas tal vez. Pero de repente salió más gente. Yo llevaba 3 horas y en la iglesia ya había muchísima gente. ¿Qué pasó? No sé si fueron por las personas, no sé si se enteraron, pero iba creciendo. Yo estaba orando por uno y cuando volteé ya había otro, y oraba por otro y cuando volteé ya había otro. Un señor que necesitaba ser operado del corazón, sana completamente, ya no tienen que hacer la operación. Fue una cosa impresionante. Terminan esas 3 horas, yo me voy a la casa muy cansado, muy cansado. Todavía no llegaba a mi casa. Iba en el carro, iba en un bochito en ese entonces, y ya me estaba llamando mi pastor. Oye, ¿qué hiciste? Porque, ¿qué pasó en la iglesia? Me están llame. Que estuvo hermoso, que gente que sanó, que gente con milagros. ¿Qué invitaste a alguien? No creí en ti. No. Y le digo, pues nada más oré por ellos. ¿Cómo? ¿Cómo que nada más oraste por ellos? Sí, nada más oré por ellos. Sí, fácil. Bueno, es que no sabía qué decirle. A partir de ahí
pues empecé a ir a otros lugares, a orar por personas, empezaron a invitarme, ¿no? Vente, predica, ta. Y pues a partir de ahí ya inició como ese ministerio. Pero en lo personal, digo, yo amo a Cristo Jesús. Hubo un golpe en mi vida muy fuerte que creo que todo lo estabilizó, porque en ese momento me invitaba ya mucha gente, iba a muchas iglesias, y de pronto se volvió algo muy extraño, porque como que eso empezó a absorberme, pero como que se empezó a perder esa relación con Dios. Como que ya tenían que estar yendo y viniendo y haciendo, y la iglesia, y te invitan, y ahora predica, y ahora vas a ser el maestro, ahora eres el maestro del instituto bíblico, ahora quiere, o sea, empezó a crecer, y un golpe muy fuerte, en donde todas las iglesias me cerraron las puertas. Mi golpe fue que yo me separo. Para esto yo me había casado, tuve un divorcio, tuve una separación, que fue una cosa muy dura. Eso hizo, en el cristianismo hay muchas iglesias donde una persona que tiene un divorcio, como que yo creo que está el satánico y así, ¿no? Y el divorciado. El borracho y el divorciado están del mismo team. Entonces, sí. No, pues, ¿cómo crees? No, se divorció. Entonces, hoy le doy gracias a Dios que me cerraron las puertas en todos lados otra vez. Fue muy bueno, porque como que me estabilizó. Y a partir de ahí fue cuando dije, pues creo que tengo que empezar a trabajar un evangelio un poquito más de compasión con la gente. Sí, que cree más empatía con los demás, ¿no? Sí. Pero estuvo súper bien porque después de ella me volví empático, ahora sí. Esa parte que me faltaba tal vez de empatía con la gente a la que voy, que es la gente rechazada, la gente, ya sé lo que es vivir rechazo. Ya puedo hablarles de rechazo. Claro. Ya sé lo que es que la gente te descalifique. Pero también sé lo que sucede cuando una persona decide creer. ¿Crees que esto haya sido parte como de este entrenamiento para llevarte a hacer lo que haces? En realidad no, yo creo que más bien Dios lo ocupó. Porque un profeta, hoy en día es un tema eso, muy fuerte en la iglesia cristiana. Un profeta que yo no juzgo a la gente, pero decía que era profeta. Y entonces, al igual que la mayoría de cristianos le hubiera pasado, si llega y te dice, esa persona es para ti, ¿se lo crees? Aprendí que la Biblia dice, prueba al profeta, ¿no? Pero hoy vivimos en un cristianismo demasiado sensorial. Él lo dice, todos lo creen, hey, todos aplauden, todos gritan, o sea, muy sensorial. Y muy de, si tenemos Biblia, o sea, no necesitas más, tienes Biblia, tienes la profecía, o sea, no digo que esté mal la profecía, sino, y los dones del Espíritu Santo es algo hermoso, pero a veces los cristianos nos vamos a la parte sensorial y olvidamos su voz, en verdad seguir su voz. Y yo me conformé con lo que dijo el profeta, que esa persona era para mí, y ahí me ven. Y entonces más bien fue un error mío, fue una consecuencia de mis actos. Y creo que Dios usa todo para bendecirnos, pero no creo que haya sido el plan de Dios que yo viviera un fracaso así. Sin embargo, hoy, pues ya puedo entender a esas personas, ¿no? O sea, Claro. y me centró mucho, porque en ese entonces, déjenme decirles que ya me decían, oye, ¿te pagamos? Porque seas el pastor en esta iglesia, y una cantidad muy alta en otras iglesias. Vean cómo es un tema. Otra iglesia me decía, te pago tanto para que vengas a ser pastor. Pero soy pastor en esta iglesia, ¿cómo crees, no? Entonces, ahí fue un tema un poquito complicado. El cristianismo, creo yo que es... Yo pastoreo gente, pero creo que hoy busco ya tengo un equilibrio más grande al respecto. Creo que debe haber un equilibrio un poquito más. O sea, avisar a las ovejas. No creas todo lo que te dicen. Pero también avisarle a la gente, tú puedes crecer si crees en su palabra, no en la gente. Sí, y aparte, o sea, como una parte de, o sea, no tienes que ser perfecto. Claro. ¿No? O sea, con todo y tus errores tú
o sea, puedes ser cristiano, ¿no? O sea, puedes, De hecho, gracias a que eres imperfecto vas a ser cristiano. claro. Lo que pasa es que hay gente que piensa que Que es ya al revés. siéndolo eres perfecto o tienes O que que ser tienes- perfecto para así serlo, no sé. Es un tema de cultura. Venimos arrastrando una cultura en donde cuando sea bueno, voy a ir a la iglesia. Ujú. Entonces a la iglesia van los buenos, Y no. pero al hospital van los enfermos. Ujú. Entonces, el que tú puedas ir a los enfermos, el que tú puedas ir al satánico, el que tú puedas ir al brujo. Cuando estuve en Catemaco, yo vi brujos recibir a Cristo. Y eso fue un tema, no se imagina, muy difícil, muy complicado. O sea, para ellos decían, si yo acepto a Cristo estoy en un problema. Tenían collares y demás, tenían que soltar sus collares, romper Sí. eso. O sea, y el cristiano, desgraciadamente, de repente olvida eso. Tienes que ir a ellos. A los que estás rechazando, sí. Al que te acaba de ofender a tu mamá. Ahí en la calle, a ese vecino que te cae gordo. Sí. A ese es el que tienes que ir. Porque ese es el que está necesitando. Oye, pero ¿cómo lo va a llevar a la iglesia? O sea, yo una vez llevé a la iglesia a uno de mis borrachitos que les predicaba. Ya me quedé sin borrachos, por cierto, en esa zona. Ya no hay borrachos, no sé qué voy a hacer. Ya no está el que no murió y aceptó a Cristo, gracias a Dios. Ya ha reformado su vida. O sea, ha habido de todo, ¿no? Muchos muertos, sí. Yo, digo, de repente parece que tengo el ministerio de la carroza. Ay, no. Es que es gente que no va a cambiar. Reciben a Cristo y se los lleva. Algunos, no todos. Algunos reciben a Cristo y cambian. Algunos reciben a Cristo y siguen así. Pero en esa zona ya no hay borrachitos. O sea, los borrachitos me cuesta trabajar encontrarlos, ¿no? Pero cuando tú vas a ellos, y no que tengas que ir a puro borracho, hay mucha gente, y los llevas a la iglesia y lleve a uno, pues la gente en la iglesia paradójicamente hacen esto, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pero Sí. tú ves a Dios actuar en sus vidas. Y la gran mayoría ha tenido, de todos los borrachitos que estaban ahí, la gran mayoría tuvo un cambio en su vida. A muchos, hubo uno que aceptó a Cristo y me decía, yo necesito que Dios me dé una oportunidad de cambiar otra vez mi vida. Y yo lo acepto como mi Salvador. Y oramos, empecé a darle clases en el patio de mi casa, que es su casa. Gracias. Les enseñaba de Juan y demás. Y le encantó. Y uno de los días que había una lluvia muy fuerte allá en la colonia, llegó un señor y le dijo, ¿no estás harto de estar aquí? Sí. Le dijo, vente, vámonos a mi casa. Y le dio un lugar donde vivir, y le ponía yogurts, y le ponía desayuno, y ahí se bañaba, o sea, le dio la oportunidad. Dios respondió a su vida. Dios puede responder a la vida de la gente, a la oración de la gente, a la fe que tú puedes desarrollar. Claro. Como te pasó a ti, ¿no? ¿Y cómo podrías como, o sea, platicarnos, bueno, más bien describirnos cómo tú sentiste, o sea, esta transformación después del milagro que ocurrió en tu salud? O sea, ¿cómo podrías definir esa transformación que hubo a partir de eso? Como misericordia. Como misericordia porque viví misericordia hacia mi persona, hubo misericordia y viví misericordia hacia la gente. A mí algo que me encanta es esto de como lo que recibiste, como también nace este deseo de darlo, ¿no? Y como Dios pone los medios para que tú puedas darlo también, ¿no? A otros. Recibes sanidad y entonces oras por enfermos, ellos sanan. Recibes misericordia y nace en ti este corazón misericordioso. ¿Y qué otras cosas Dios hizo nacer en ti después de tu encuentro con Él? Pues digo, la fe. Aprendí de fe. Y trato de enseñar fe. Pero es muy difícil enseñar fe. Porque la gente piensa que fe es llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y dicen algo así, ¿no? Ya soy sano. No, todavía no salí.
Piensan que es como palabras mágicas. Magia. Magia. Ajá, como chimpum pan, tortillas, papas. Ya estoy sano. Ajá. No. Eh, Fe es saber vivir teniendo y no teniendo. A mí me tocó después de eso un proceso, en el proceso que viví hubo una noche en donde yo no sabía qué hacer, no sabía dónde jalar, dirían por ahí. En esa noche me tocó dormir en la calle y nunca había dormido en la calle. No vivir dormido, nomás una noche en la calle y digo, ahora los que duermen en la calle, digo, hoy no, voy por una cobija y se la saco, ¿no? O sea, tú puedes dar lo que recibiste y darlo de gratis, darlo de gracia. Dice que lo que de gracia recibiste, darlo de gracia. Y entonces, yo estoy, yo estoy de acuerdo que en el Evangelio puede haber economía, porque Dios te bendice. Por supuesto que puede ser. Pero tienes que dar gratis lo que gratis recibiste. Y Dios se va a encargar de darte lo que necesitas. Dios. O sea, a veces confundimos a Dios, ¿no? Con otras personas, pero no, Dios te va a dar lo que necesitas. Entonces, recibí fe, enseñó fe, recibí misericordia, recibí amor de Él. Y pues, yo amo a la gente con la que trabajo. Uno se va encariñando de las ovejas. Vas amando a las ovejas. Vas llevándolos, teniéndoles paciencia. Y de pronto te dicen, es que ahorita no puedo. Y te recuerdas de ti cuando decías, ahorita no puedo. Sí. ¿No? Y cuando te dicen, es que Dios no actúa en mi vida. Te acuerdas cuando tú pensabas que tampoco actuaba en tu vida. Pero también te acuerdas que Dios te sacó de un lugar así para hacerte lo que tú nunca te imaginaste que ibas a hacer. Toco la guitarra. Y pensé que nunca iba a tocar la guitarra. Soy ingeniero de sistemas. Tengo una familia. Sí. Dios me ha bendecido. Y Dios puede hacer eso cuando tú crees. Y yo pensé que no iba a poder hacer eso Dios nunca. Tengo una casa. Que muchos pueden decir, pues sí, yo tengo mucho dinero, tengo 5 casas. Sí, bueno, espérame tantito. En mi caso, la casa llegó gracias a la fe en Cristo Jesús. Porque eso también fue una cosa tremenda. Mi mamá, cuando vio que yo ya estaba metido en el servicio de Dios, nomás siempre me apoyó. Y me dijo, hijo, vamos a orar para que Dios nos dé para la casa. Y entonces, había un terreno que mi papá había comprado hace mucho tiempo, cuando costaban súper barato, en una zona donde nadie quería, ¿no? Y mi madre dice, ¿cuánto necesitas para la casa? Hice cuentas. En ese entonces necesitaba algo así como 250,000 pesos. Hoy es nada, ya en comparación, o sea, pero en ese entonces era mucho dinero. Y dije, no, pues 250,000 pesos es una cantidad que no. Yo ganaba en ese entonces 6,000 mensuales. O sea, más o menos. Sí. Y dije, no, jamás. Y Dios me dijo, yo pago mejor que cualquier empresa, ¿no? Entonces dije, bueno, tú pagas mejor que cualquier empresa, Señor, pues a chambear. Y tuvimos un evento evangelístico, compramos jamón para el desayuno, porque hago desayuno y todo. Me gusta que están escuchando a Cristo y están desayunando, ¿no? O sea, alimentamos todo, el cuerpo y el espíritu. Entonces compré jamón, compré queso y todo. Y me dice, no, yo no quiero llenar un boleto. No, gracias. Y mi mamá, ¿cómo que no? Lo llenó y dice, hijo, estamos creyéndole a Dios, y metí un boleto. Y mucha gente metía muchos boletos a esa tómbola. Yo ni siquiera sabía de qué era la tómbola. Solo recuerdo que un día me hablan por teléfono y me dicen, había este tema ya de la extorsión, ya empezaba, ¿no? Y le hablaron a tu mamá que ganó una cantidad de dinero. Y yo, ¡ay, no! Ya se las quieren transar, algo está pasando. ¿Y qué pasó? Pues se fue al lugar. ¡Ay, cómo es que! O sea, y si le pasa algo, o sea, yo bien nervioso. Y yo, ¿qué reacciono? Digo, pues que tenían que quitarnos. Como si nos pudieran transar algo, no tenía nada que darles. Y mi mamá sale hasta en televisión. ¿A poco? Con un chequezote así, ¿sabes? Que nos ponen por 300,000 pesos. Y dice mi mamá, ya más de lo que necesitabas. Más allá de lo que tú puedes, con eso alcanzó para construir lo que necesitábamos construir para vivir. Y dije, wow, Señor, eso yo no lo hubiera podido lograr. Y recuerdo que también yo quería un viaje. Yo nunca había volado. Le dije, Señor, yo quiero un viaje a Cancún todo pagado.
Lo he escuchado mucho. Pero ya entraditos en gastos, Sí. ¿no? Porque estás contestando. Veo que fluye la economía y veo que fluye todo. Y pues entraditos, señor, pues yo quiero un viaje a Cancún. Entonces yo lo quiero, señor. Yo lo quiero. Y yo creo que el que cree todo es posible. Y yo, para mí esa ha sido la frase a partir de ahí. Entonces saqué mi tarjeta y no pasó. Y dije, no importa, el que cree todo es posible. Y la vuelvo a pasar y no pasa. Y es la pelea de la mente. No importa, que cree todo es posible. Y me fui diciéndole que cree todo es posible. Que cree, él estaba en la oficina donde me habían contratado intentando pagar. Me fui a la casa y al otro día cuando llegué, el que era mi jefe dice, oye, que la secretaria ayer te vio intentando pagar un viaje. Sí, quería ir a Cancún. Sí, me dijo. Y yo, ¿por qué? Me dice, mira, en el folder. Y ahí estaba el viaje. ¿Cómo lo pedí? En avión, todo pagado, todo hotel, o sea, todo incluido, muy padre. Y dije, wow. Y me dice, oye, pero no tienes visa. Y yo, no, ¿por qué? Te hubiera mandado a Las Vegas. Y dije, es que a veces nosotros nos quedamos cortos en fe. Guau. O sea, fue un regalo de tu jefe. Sí, mi jefe que vio que yo no estaba, empecé a ver que Dios fluye en tu vida cuando tú estás dispuesto a creerle, no solo en sanidades, no solo en milagros, pero algo que nos tiene que quedar claros es que la fe prueba. La fe es algo que tienes que fortalecer. La fe es lo que te va a llevar a tomar tu milagro. El decirse, o sea, a veces sembramos la semilla y la matamos. Y eso lo viví mucho. Una vez oraron por mí, siempre he batallado porque he estado orando por un problema en mi columna. Y recuerdo que oraron por mí y yo no me di cuenta. Pero yo desperté y me sentía muy alto. Y dije, ¿por qué estoy tan alto ahora? Pues sí, soy un poco alto. Pero dije, ahora me siento más alto y la gente me veía y me decía, como que te veo más alto. Como que te veo más alto. Y no me había caído el 20. Fui al espejo, me quito la playera y veo que mi columna ya se ve derecha. Wow. Pero yo maté una semilla. Nuestra boca tiene mucho potencial, ¿saben? Sí. Porque ¿saben qué dije? No lo puedo creer. Y al otro día yo estaba igual de choco que antes. Ay, no. O sea, no entiendo qué pasó. Digo, Señor, pues no entiendo, la verdad nunca voy a entender ahí qué pasó. Yo no he pensado que Dios quita la sanidad, yo creo que más bien Satanás te la vuelve a robar. Pero aprendí ahí eso. Y eso es lo que ahora me estoy dedicando. Mi contexto es ese. Pues yo creo que lo que nos has platicado muestra mucha parte de tu carácter, ¿no? De la fuerza de tu carácter, pero también de lo que hizo Dios, cómo transformó como todos estos nos que había en tu vida, ¿no? Como dices, prácticamente desde que naciste, con este tema de la falta de estos músculos y la mano. Eh, y entonces había muchos nos y todo fue dirigiéndose a transformarse en un sí. La verdad es que pues es como muy inspirador a, a no dejarse como, pues sí, intimidar a lo mejor por esta voz interna de que no van a suceder cosas en nuestra vida. Siempre hay algo que esperar, ¿no? Esta esperanza que puede alimentar nuestra vida y poder saber que va a llegar cosas mejores y no solamente, como decías tú, económicamente, sino simplemente lo que estamos esperando, lo que necesitamos. Sí. Pero yo pienso que prosperidad, hay gente que es tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Así es. Y hay muchas personas que hoy en día se están enfocando en que la felicidad es el dinero. Pero la felicidad es tener plenitud en tu vida. Claro. Estar bien. Tener como que cubiertas esas áreas de tu vida que pensaste que nunca se iban a cubrir. Sí. Ok, pues creo al principio decía, como hablaba de tu pasión, y ahora entendemos el contexto de tu pasión, y esto de verdad es algo que me inspira, también me inspira mucho porque
como yo quiero creer así, yo quiero caminar hacia allá, yo quiero también ir a la gente y decir esto es lo que Dios me ha dado y también quiero compartirlo contigo. Y muchas gracias por habernos acompañado. ¿Hay algo más que quisieras? Sí, no, gracias por compartirnos todas estas aventuras que has caminado a lo largo de estos años. Y yo creo que hay muchas más que por falta de tiempo tal vez no puedes compartirnos, pero creo que toda tu vida es un milagro. Gracias. Toda tu vida Sí. es poderosa. Dios manifiesta su poder y su amor en tu vida y me alegra mucho que puedas compartirlo con otros también. Muchas gracias. Sí. Ok, pues muchas gracias por ser testigos junto con nosotros, por ser testigos de historias que pueden ser reales en la actualidad. Y bueno, pues los esperamos en nuestro próximo capítulo. Gracias. Gracias.